Desde mis comienzos en los negocios he abierto cuentas bancarias en aproximadamente una docena de países por razones diversas y variadas. A veces se trataba de diversificación para realizar inversiones, otras veces en el marco de la obtención de un pasaporte o un título de residencia o simplemente por curiosidad para hacer investigación y desarrollo y ver qué pasaba. Una pregunta que me hacen muy a menudo es: Paco, ¿cuál es el mejor país para abrir una cuenta bancaria offshore? O Paco, ¿cuál es tu banco favorito? En este vídeo voy a intentar responder compartiendo mi top 3 de países donde creo que deberíais guardar una parte significativa de vuestro dinero. Os voy a decir por qué, las ventajas y las desventajas y sobre todo os voy a dar recomendaciones de bancos con algunos consejos para abrir una cuenta bancaria. Bien, antes de entrar en el tema y compartir el primer país, tengo que hacer un pequeño descargo de responsabilidad recordando que tener cuentas bancarias offshore, es decir, cuentas bancarias en el extranjero fuera de tu país de residencia, es absolutamente legal. Lo que es ilegal, sin embargo, es tener cuentas en el extranjero y no declararlas en tu país de residencia fiscal si este te exige hacerlo. ¿Okay? Entonces, ahora que ya hemos aclarado esto, hemos hecho este pequeño disclaimer, podemos pasar al primer país y para mí es un deber para cualquier emprendedor que se precie. Incluso iría más lejos al decir que si tuviera que tener una sola cuenta bancaria en el mundo sería este país. Y ese país es Estados Unidos. Entonces, bueno, pues ¿por qué Estados Unidos? Bueno, pues porque tienen la mejor reputación del mundo y no precisamente porque sean unos santos beatos, sino porque son, primero, los dueños de la moneda de reserva mundial, son los dueños del SWIFT y todo el mundo los reporta a ellos a través del FATCA y ellos no tienen que reportar a nadie si es que no quieren. Por lo tanto, cuando el origen de tus fondos es Estados Unidos de América, prácticamente nadie te va a hacer preguntas y es muy pero que muy fácil mover fondos y sumas importantes por todo el mundo cuando este es el origen. Por eso Estados Unidos a veces me sirve como un centro financiero cuando quiero enviar dinero a otro lugar. Si este dinero, el origen, está en una cuenta de un país con peor reputación, a menudo envío dinero a Estados Unidos para luego hacer mi transferencia al destino final. Entonces, tener un banco en un país con muy buena reputación donde es fácil mover dinero es algo muy, pero que muy agradable. Te va a evitar muchísimos problemas. Luego, la segunda ventaja son las garantías sobre los depósitos que son extremadamente altas. De hecho, según tengo entendido, no estoy absolutamente seguro, pero tengo entendido que son las más altas del mundo. Así que los bancos están asegurados con lo que se llama el FDIC y significa que tienes una garantía sobre tus depósitos de hasta $250.000. Esto es algo muy reconfortante, aunque todos sabemos que si el sistema colapsa algún día todo al mismo tiempo, no va a haber seguro que valga. Bien, la tercera ventaja es el acceso al crédito en diferentes formas. Puede ser en forma de préstamos personales, préstamos corporativos o incluso a través de tarjetas de crédito y aquí es donde realmente los bancos en Estados Unidos brillan. Para mí no hay mejor país en cuanto a tarjetas bancarias que los Estados Unidos. Las tarjetas de crédito en Estados Unidos son las que más ventajas te van a dar y más reembolsos en efectivo en tus gastos, lo que le llaman el cashback. En Estados Unidos es bastante fácil obtener entre un 2% y un 3.5% de reembolso en efectivo, cashback en todos tus gastos. Es decir, cuando gastas, por ejemplo, $100 con una tarjeta de crédito, recuperas entre 2 y 3.5 dólares. Aunque parezca poco, ¿ok? Sobre cientos de miles de dólares o millones en una vida es muchísimo dinero que se queda sobre la mesa para aquellos que no están utilizando tarjetas de crédito sino de débito, por ejemplo. Así que ese es realmente el gran plus de los bancos americanos, de los bancos estadounidenses y son las tarjetas de crédito. Y ojo, Estados Unidos también tiene el hecho de que no participa en el CRS, el Common Reporting Standard, que en realidad es un proceso de intercambio automatizado de información entre los bancos y los países de residencia de todo el mundo. Entonces, esto realmente puede ser interesante para gente que busca confidencialidad. Y finalmente, la última ventaja es que crear o abrir cuentas bancarias en Estados Unidos es realmente muy fácil en comparación con otros países, con otras jurisdicciones en el resto del mundo. Os lo puedo decir por mucha experiencia que tengo, ¿ok? Donde en esos países a lo mejor se requiere muchísimo más tiempo y un montón de documentos. Aquí sigue siendo en Estados Unidos muy pero que muy fácil y en 24 o 48 horas puedes tener una cuenta bancaria abierta e incluso varias si es que lo quieres. Bien, dependiendo del tipo de cuenta y del banco pueden pedir más o menos información, documentación, pero en varios vas a poder abrir simplemente la cuenta con un pasaporte. Otros te van a pedir dos formas de identidad, otros te van a pedir el SSN
o un ITIN o incluso dirección en los Estados Unidos. Pero como digo, es bastante fácil navegar estas aguas. Voy a hacer un vídeo en breve de cuáles son las opciones y qué es lo que tienes que tener en cuenta, qué es lo que hay que hacer para abrir una cuenta en Estados Unidos, así que estar atentos, sobre todo los que sois extranjeros y los que no tenéis SSN o ITIN, que es un número de identificación fiscal local para Estados Unidos. Y en cuanto al dinero que tienes que depositar en la cuenta, los requisitos también son muy, pero que muy bajos en comparación con otras jurisdicciones. Hay algunos bancos que te aceptan abrir una cuenta incluso sin depósito, con absolutamente cero o con $100, que es algo simbólico, vamos a decir. O como mucho vas a tener que depositar entre $1.000 y $1.500 para abrir una cuenta personal. Así que esto sigue siendo muy, pero que muy bajo en comparación con otros países del mundo. Entonces, ahora que hemos terminado con todas las ventajas, vamos a pasar a las desventajas, porque no todo es color de rosa. Bien, para Estados Unidos hay muy poquitos contras, pero el mayor punto negativo que encuentro es que cuando abres una cuenta normal y corriente de retail en un banco tradicional, los rendimientos, intereses son absolutamente ridículos y a menudo ni siquiera te van a dar absolutamente nada de interés en el caso, en el efectivo que tengas depositado en el banco, y además vas a tener muy poquitas opciones de inversión a nivel retail para cuentas normales y corrientes, como ya hemos comentado. Entonces, para tener acceso a productos de inversión y buenos rendimientos, incluso en efectivo, vas a tener que pasar a lo que le llaman wealth management o banca privada. Y ahí, solo por mantener un saldo en cash, vas a poder tener aproximadamente en estos momentos entre un 4,5% y un 5% de interés. Así que realmente vale la pena pasar a banca privada si es que te lo puedes permitir. El problema es que para poder pasar a banca privada en Estados Unidos vas a necesitar varios millones y normalmente es de un mínimo de 2 millones para arriba, y ejemplos de bancos de este tipo con banca privada son JP Morgan Chase, Wells Fargo, Citi, Bank of America con Merrill Lynch, Morgan Stanley y HSBC. Conclusión, este sería un punto negativo de los Estados Unidos, que no es ideal para aparcar tu cash. Es muy bueno para moverlo, para hacer que circule por todo el mundo, para gastarlo con tarjetas de crédito, como ya hemos comentado, pero si tienes menos de 2 millones de dólares no va a ser muy interesante en términos de rendimiento. La segunda desventaja que vamos a tener en Estados Unidos es que el servicio al cliente, cuando no estás allí presente y te vas a presentar, digamos, en una sucursal, es siempre a distancia y por teléfono. Esto no debería ser un gravísimo problema porque las cosas en Estados Unidos funcionan bastante bien y casi nunca hay problemas, pero cuando los hay y no estás en banca privada vas a tener que llamar por teléfono, te atiende un tal Pepito Grillo que está en Alabama y a veces vas a perder un montón de tiempo. Entonces, esto no es cómodo y esto pasa incluso si tienes $500,000 o $1.000.000, que ya es una cantidad bastante importante. Para tener a una persona a la quien llamar al momento, vas a tener que estar por encima de los $2 millones o más, cosa que no pasa en muchísimos otros países donde, bueno, pues si tienes $1 millón en la cuenta, te aseguro que siempre va a haber alguien a quien llamar directamente. Entonces, en Estados Unidos, si estás en banca privada y tienes más de $2 millones, bueno, pues se cogen un avión y te vienen a verte estés donde estés prácticamente. Y finalmente, el último punto negativo de Estados Unidos es que para abrir una cuenta bancaria en Estados Unidos en un banco tradicional vas a necesitar ir en persona. Ya no hay realmente opción de apertura a distancia sin estar presente y que te vean en la sucursal. Ojo, porque existen algunos servicios online que te ofrecen esa apertura de cuenta a distancia, pero yo me mantendría muy alejado de eso. No lo recomiendo para nada. Ha habido muy malas experiencias en el pasado, así que tenéis que ir en persona a abrir una cuenta bancaria. No es lo ideal, pero es parte del negocio. A veces no se puede tener todo lo que uno quiere. Después, si tienes una LLC o una empresa en los Estados Unidos, vas a tener otras alternativas donde puedes abrir cuentas bancarias rápidamente por internet y sin presentarte en ningún sitio físicamente. Así que lo puedes hacer desde tu casa y desde el país donde vivas. Estos no son bancos per se, pero te van a dar servicios bancarios y funcionan prácticamente igual, aunque los denominan fintechs. Ejemplos de estos son Mercury, Relay, Airwallex e incluso Found, todas muy pero que muy potentes estas plataformas y funcionan a las mil maravillas. He probado prácticamente todas. Yo personalmente para mis LLCs utilizo Mercury y, por cierto, ya que estamos hablando de esto, si os interesa aprender a crear y gestionar una LLC en los Estados Unidos desde cualquier país del mundo, sin viajar y sin depender absolutamente de ningún abogado, echarle un vistazo a mi formación US LLC, que está justamente debajo del vídeo. Además, a nivel personal, si quieres tener una cuenta bancaria en Estados Unidos y no tener que viajar, puedes hacerlo con Interactive Brokers o mejor todavía con Charles Schwab, donde puedes abrir una cuenta bancaria internacional que funciona como brokerage y como cuenta bancaria. Tenéis que saber que no es un banco per se, sino un brokerage, pero permite tener tu dinero
está respaldado por bancos americanos, está asegurado hasta $250.000, no te piden dirección en los Estados Unidos, no necesitas un SSN y te van a dar una tarjeta de débito. Mencionar que tienes que depositar como mínimo $25.000, pero puedes depositar menos y no va a pasar absolutamente nada, te lo digo por experiencia. Finalmente voy a cerrar este primer punto sobre Estados Unidos con algunas recomendaciones de bancos según tu perfil y la cantidad que quieras depositar. Voy a resumir todo sobre Estados Unidos. Si quieres depositar menos de $2 millones, que creo que pues va a ser realmente el caso de la gran mayoría, y que era mi caso, obviamente, cuando abrí mi primera cuenta en los Estados Unidos, creo que la mejor combinación será abrir una cuenta en un banco de los más conocidos, de los más tradicionales, como pueden ser Bank of America, Chase, Citibank, Wells Fargo y pues algún otro más, pero esos son los principales. Entonces, primero, porque son los más robustos y segundo, por las tarjetas de crédito que son absolutamente increíbles. En Bank of America vas a tener la Travel Rewards, que te da entre un 1.5 y un 2.62% de cashback en todos tus gastos sin límite. Luego está Chase, con la Chase Sapphire o la Sapphire Reserve, que son tarjetas muy nuevas, pero más limitadas en cuanto a las categorías de gastos. Luego en Citibank, con la Citi Double Cash, que te va a dar un 2% de cashback en absolutamente todos tus gastos, y lo mismo con Wells Fargo con la Cash Advantage, que también te va a dar un 2%. Ahora bien, si no quieres viajar, tienes como opción ideal Charles Schwab, que tiene cuentas específicamente para personas que no viven en los Estados Unidos, es decir, gente internacional. Si tienes después más de 2 millones, contactas con bancos como por ejemplo JP Morgan, Merrill Lynch, Citi y todos los demás que hemos mencionado. Y para los que tengáis empresas como por ejemplo una LLC, ya sabéis que tenéis varias opciones: Mercury, Relay, Found y Airwallex. Después, el segundo mejor país que quiero compartir con vosotros es Singapur. Para mí actualmente es realmente el Rolls Royce en términos de bancos. Y para los que sepáis quién es Jim Rogers, no por casualidad vive en Singapur. Es una persona muy pero que muy famosa. Este es uno de los inversores más famosos de la historia, ex socio de George Soros, y se trasladó hace bastantes años a Singapur, preveyendo ya el declive de Occidente. Y pongo a Singapur en segundo lugar porque llega ya en una segunda etapa en la vida de un emprendedor. Es decir, es mejor al principio comenzar con una cuenta en Estados Unidos, empezar a acumular riqueza, y una vez que tengas una cantidad significativa de dinero, Singapur ya realmente tiene sentido porque es uno de los lugares más seguros para guardar tu dinero. También hay que decir que es un lugar con una reputación intachable, extremadamente buena. Tienes un seguro sobre tus depósitos de hasta $100.000 de Singapur, que equivale aproximadamente a unos $75.000 americanos. Esto, por supuesto, es menor, es inferior a lo que tenemos en Estados Unidos, que tenemos un FDIC con $250.000, pero la realidad es que los bancos en Singapur están extremadamente bien gestionados, bien capitalizados, con muy pocos créditos y pocas deudas incobrables. Y tienen unos ratios de solvencia y liquidez que son mucho más altos que los bancos que vamos a encontrar en Estados Unidos o incluso en la mayoría de los bancos de Occidente. Así que es realmente muy interesante desde un punto de vista de solidez. Bien, aquí en Singapur vas a poder combinar la solidez de los bancos con rendimiento al mismo tiempo, porque vas a tener muchas opciones de inversión muy interesantes para hacer que tu cash empiece a trabajar para ti. Aquí también vas a tener la facilidad de crear cuentas en múltiples divisas, que es algo que en otros países se complica muchísimo. Por ejemplo, en Estados Unidos, en bancos locales, para tener un saldo en una cuenta con moneda distinta al dólar, por ejemplo, en euros, a menudo vas a necesitar mantener unos saldos mínimos bastante altos. Así que no es prácticamente interesante, especialmente porque tampoco te van a dar rendimiento. Mientras que en Singapur puedes tener cuentas en múltiples divisas sin tener que cumplir absolutamente con ningún monto mínimo. Finalmente, la última ventaja que tiene Singapur, que vamos a mencionar, es la calidad del servicio, que es realmente excelente, y por supuesto que mejorará en función de la cantidad que deposites. Cuanto más deposites, más personalizado y a medida que van a hacer tu servicio. Y ahora pasamos a ver los inconvenientes. El primer inconveniente es que en la mayoría de los casos vas a necesitar desplazarte físicamente a abrir una cuenta. Dependiendo de la cantidad que quieras depositar, del país en el que seas residente fiscal y de quién te está recomendando, por supuesto, es posible que puedas llegar a abrir una cuenta a distancia sin tener que ir, pero vamos a decir que eso ocurre solamente en un 10 o un 20% de los casos. Así que
Es menos problemático que en Estados Unidos, donde tienes que ir en el 100% de los casos a abrir una cuenta físicamente en persona a la sucursal, pero aún así la probabilidad de no tener que ir personalmente es muy baja. Así que asumir que tenéis que ir físicamente. Después, las aperturas de cuentas pueden ser bastante largas, especialmente con los bancos locales, los Big Three, como OCBC, UOB y DBS, donde te puede llevar aproximadamente entre 3 y 6 meses abrir una cuenta, lo cual es bastante largo. Y si optas por bancos internacionales como por ejemplo Citi, Standard Chartered o HSBC, te puede llevar bastante menos, pocas semanas, ¿ok? Es bastante más rápido. Pero hay que tener en cuenta que en general no es tan rápido como en un montón de jurisdicciones que hay por ahí por el mundo. Además, los montos mínimos para poder abrir una cuenta en Singapur son bastante importantes, bastante significativos. Es decir, no vas a tener la opción, como en Estados Unidos, de abrir una cuenta retail con poco dinero. No puedes simplemente presentarte en un banco en Singapur con tu pasaporte y pensar que vas a abrir una cuenta con $100. Eso no va a ocurrir de ninguna manera. Eso no existe cuando no eres residente legal. Para los residentes legales sí, ¿ok? En Singapur. Ahora, los no residentes necesitan abrir una cuenta premium y los montos de apertura para este tipo de cuentas son entre 200 y 350 mil dólares. Y si quieres abrir una cuenta en private banking, en banca privada, porque algunos bancos ni siquiera te van a abrir cuentas premium para clientes extranjeros como puede ser UOB, vas a necesitar 2 millones de dólares para abrir una cuenta. Así que eso es realmente un inconveniente porque los bancos físicos en Singapur no están abiertos de ninguna manera a todo el mundo. Ahora bien, para aquellos que realmente queráis una cuenta en Singapur, también podéis recurrir a fintechs como por ejemplo AirWallex, que ofrece cuentas en Singapur, o a corredores como por ejemplo Tiger Brokers, que os va a permitir abrir una cuenta también en ese país de brokerage respaldada por bancos de Singapur. Y bueno, puede ser una opción. Pero si realmente queréis tener una cuenta física en un banco físico en Singapur, vais a necesitar cantidades muy importantes. Ahora bien, es muy importante tener en cuenta y recordar que incluso si tienes esas cantidades de dinero no te va a garantizar para nada la apertura de la cuenta. Hay que entender que Singapur es muy selectivo con todos los clientes, con los clientes que aceptan, y depende del perfil, del negocio y del país de residencia que tengas para abrir una cuenta. Entonces, ahora que hemos terminado con las ventajas y los inconvenientes, vamos a pasar a dar recomendaciones de bancos. En Singapur siempre es mejor elegir un banco local en primera instancia porque son los más prestigiosos y también los más sólidos, porque están respaldados por el Fondo Soberano de Singapur, que es enorme. Así que la mejor opción siempre va a ser uno de los Big Three, como UOB, DBS y OCBC. Ahora bien, OCBC, al momento de hacer este vídeo, en estos momentos acepta muy pocas solicitudes de no residentes, prefiriendo clientes con un patrimonio neto con al menos de 100 millones de dólares para depositar. Enorme. Luego tienes UOB, que la aprobación depende de tu país de residencia fiscal. Por ejemplo, si tienes, por residencia fiscal en algún país que no tiene muy buena reputación, no te van a abrir una cuenta premium. Vas a necesitar ir al siguiente nivel, abrir una cuenta de banca privada, que quiere decir de 2 millones de dólares para arriba. ¿Okay? Entonces, si eres residente fiscal en un país con un poquito mejor de reputación, pues vas a poder abrir una cuenta premium con aproximadamente 350 mil dólares. Y finalmente vas a tener DBS, que es el último de los Big Three, que actualmente es el banco más abierto a no residentes, y vas a poder abrir una cuenta con un mínimo de 250 mil dólares. Así que esas son las tres opciones si quieres abrir una cuenta en Singapur en un banco local. Bien, seguimos adelante, y si no puedes abrir una cuenta en un banco local en Singapur, o si simplemente a lo mejor quieres un banco adicional, puedes recurrir siempre a los bancos internacionales, donde los requisitos de entrada van a ser relativamente similares en cuanto a montos a depositar, pero que son bastante más flexibles a la hora de la aceptación de la cuenta. Eso hay que tener en consideración. En Singapur vas a encontrar prácticamente todos los grandes bancos internacionales, como por ejemplo Barclays, Standard Chartered, HSBC, Citi, BNP Paribas, etcétera, etcétera, e incluso bancos asiáticos como Maybank, que es un banco malasio que también acepta no residentes extranjeros. Así que tienes muchísimas opciones, pero el que yo recomendaría en prioridad sería HSBC. Finalmente, el tercer mejor país que quiero mencionar en este vídeo es Panamá. Una opción muy interesante en términos de diversificación y buenos rendimientos. Ciertamente, Panamá es, vamos a decir, más exótico que las dos primeras opciones que hemos mencionado hasta ahora, y algunos incluso pueden llegar a pensar que tiene mala reputación, pero es importante que sepáis que se ha eliminado de la lista negra europea del 2024 y cada día es más transparente y, por supuesto, legal tener cuentas en este país, que es muy pero que muy potente para todo lo que tiene que ver con Centro y Sudamérica. En Panamá
puedes perfectamente hacer depósitos a plazo fijo. Esto quiere decir que puedes bloquear tu dinero durante 1 año, 2 años o 3 años y obtener rendimientos en dólares que rozan el 4,5 al 6% y depende de las cantidades y del término. Así que yo creo que es bastante bueno. Después también tienes tarjetas de crédito que pueden ser muy interesantes. No están obviamente al nivel de los Estados Unidos, pero si no quieres la opción de Estados Unidos, Panamá podría ser una segunda opción muy buena. Ahí tienes la tarjeta de Connect Miles, que es una tarjeta famosa mundialmente de la aerolínea Copa, la aerolínea local de Panamá, o las aerolíneas de Star Alliance. Con esta tarjeta te van a dar fácilmente ascensos de clase y tickets de avión siempre más baratos y los vas a pagar a través de la plataforma de Connect Miles, ¿ok? Hay muchas ventajas, así que esta tarjeta es realmente excelente y la puedes conseguir en varios bancos de Panamá, no es exclusiva de un solo banco. Hay que tener en cuenta que en Panamá los depósitos mínimos de apertura son bastante bajos, apertura de cuentas. La puedes abrir entre 1.000 y 5.000 dólares. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que cuando abres una cuenta normal, no premium ni banca privada, vas a tener un servicio que es catastrófico, realmente bastante malo, prácticamente igual que en cualquier parte del mundo con ese tipo de cantidades. El servicio mejora a partir de los 100.000 dólares con cuentas premium y ahí el servicio se vuelve realmente bueno con el banquero que realmente, bueno, pues va incluso a tu casa solo para firmar papeles o hacer cualquier tipo de gestión. En fin, ahí ya tienes un servicio excepcional y personalizado, pero solo te vale para algo realmente vale la pena si estás en Panamá, que no es el caso para la mayoría de la gente, ¿no? Para la gente que reside en Panamá. Y lo mismo pasa para el tema de la apertura de las cuentas. Si quieres abrir una cuenta normal y corriente con un poquito de dinero, va a tardar muchísimo tiempo y el proceso va a ser tortuoso. Pero si empiezas a hablar de depósitos mínimos de 100.000 dólares para arriba, bueno, pues ahí ya la cosa cambia muchísimo, ¿no? Ahí te sacan la alfombra roja y todo es muchísimo más fácil. Otro inconveniente de los bancos en Panamá es la garantía sobre los depósitos. En Panamá solo es de 10.000 dólares, lo cual es realmente bajo en comparación con las otras opciones que ya hemos mencionado, que son Estados Unidos y Singapur. En general, los bancos en Panamá están bien gestionados, bien capitalizados, así que no es realmente un problema que deba preocupar demasiado. Y muchas de las fortunas, de las mayores fortunas del planeta, incluidos sultanes, reyes y príncipes, tienen cuentas en Panamá. Por algo será. Ahora bien, recomiendo siempre ir a los bancos grandes, a los más conocidos y no a los pequeños y exóticos que tienen, por ejemplo, bueno, pues solamente una sucursal en todo el país, en todo Panamá. El último problema que quiero mencionar es la reputación internacional, aunque ya hemos hablado un poquito de este tema. Después de los Panama Papers, la reputación de este país cayó muchísimo y poco a poco ha estado trabajando muy pero que muy duro para recuperarla. Pero inevitablemente esto queda pues ahí en el subconsciente de la gente y todo el mundo está pensando que Panamá es un país raro, ¿no? Sobre todo en Europa. Entonces, esa reputación puede ser un problema cuando pues quieras mover tus fondos dependiendo de la dirección. Por ejemplo, de Panamá a Estados Unidos, ningún problema. De Panamá a toda América en general, vamos a decir todo el continente, ningún problema. De Panamá a Asia, ningún problema. De Panamá a Europa, problema. Y eso pese al hecho de que ya sabemos que no está en la lista negra, pero sigue levantando bastantes asperezas y muchas preguntas porque ya sabemos que Europa siempre pone pegas a todos aquellos que no quieren sucumbir, vamos a decir, a su control total orwelliano y comunista. Ahora que hemos terminado con los puntos negativos y positivos, vamos a terminar con recomendaciones de bancos en Panamá. En Panamá, si realmente quieres asegurar tu dinero y correr el menos riesgo posible, bueno, pues tienes que quedarte en los bancos principales locales. Tienes BAC, Banesco, Banismo y Banco General, obviamente. Definitivamente, el Banco General es el más popular, el más típico y el más útil para las gestiones y transferencias diarias que, bueno, pues puedes empezar a hacer, ¿no? Tiene una plataforma online absolutamente excelente. Así que el Banco General podría ser un buen banco, pero no es obviamente donde vas a obtener los mejores rendimientos en términos de inversión. Si quieres los mejores rendimientos, vas a tener que ir a otro tipo de bancos, como por ejemplo BAC, Banesco y Banismo, que son interesantes porque además son bancos a nivel Latinoamérica, digamos, son bancos internacionales. Con esto concluyo este pequeño recorrido por los países y los bancos más interesantes del mundo. Por supuesto, me he dejado muchísimos de lado que podríamos haber comentado, como por ejemplo República Dominicana, para otro día, Emiratos, Hong Kong, Uruguay, Paraguay, Bahamas y Mauricio, que quizás, bueno, pues abordemos en el futuro
si es que os interesa y me lo dejáis en los comentarios. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, me encantaría que le deis un like, que os suscribierais a mi canal, y lo último que me queda por decir es que si estáis interesados en crear una empresa, una LLC en los Estados Unidos para vuestros negocios online, ya sabéis que tengo una formación súper completa sobre este tema, cuyo link está en la descripción del vídeo. Y también podéis echar un vistazo a mi formación sobre Amazon FBA, que es realmente mi negocio principal, el negocio que me ha permitido tener la vida que tengo hoy en día. Así que muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.